Hola, el día de hoy voy a resolver tres ejercicios relacionados al tema de fuerzas magnéticas en conductores sobre campos eléctricos. Esto hecho en la semana 13 de la asignatura de Física 2. Bueno, el primer problema nos menciona que en el alambre conductor doblado, como se muestra, circula una corriente de 10 amperios y está sometida a un campo magnético cuya inducción es de 2 Tesla. Nos piden allá la fuerza magnética. Y bueno, para ello, primero seleccionamos nuestros datos. Nos dice que tiene una corriente de 10 amperios eh, y tiene un campo magnético de 2 Tesla. Bueno, para este problema usaremos la fórmula de la fuerza magnética que dice que esto va a ser igual a la corriente por el vector de longitud por el vector de fuerza de campo magnético. Y el vector de campo magnético lo podemos sacar con ayuda del dato que nos dio el problema. Como vemos acá en el campo eléctrico, vemos que va dirigido hacia nosotros. Así que el campo magnético quedaría de la siguiente manera: el vector, este va a ser igual a 0 en I más 0 en J más 2 en K, ya que solamente estaríamos contando el eje Z, porque el fuerza estaría saliendo. Y bueno, ahora solamente nos faltaría el vector longitud, ya que el corriente ya tenemos. Y para ello nos ayudaremos con la ayuda del gráfico. Realizaremos, lo- realizaremos el vector para poder resolverlo. Bueno, como vemos acá, tenemos la corriente va de la siguiente manera. Así que tendríamos cuatro segmentos y la longitud sería la suma de ellos, ¿no? De A más B más C y más D. Bueno, como vemos, en A va hacia la izquierda, así que sería, y solamente está en el eje X, y en Y sería cero. Así que solamente sería menos 12 en Y. En cambio, acá en esta diagonal se nos complicaría un poco, ya que necesitaríamos de la longitud de acá, ¿no? Para poder hallarla. Pero eso lo hallamos con ayuda del ángulo que tenemos acá, que es un ángulo de 37. Así que armaríamos un triángulo en el cual la nueva distancia de acá a acá sería de 10 centímetros. Y bueno, solamente aplicaríamos triángulos notables. Al opuesto de 37 iría 3K, acá abajo iría 4K y en la hipotenusa siempre iría 5K. Y bueno, como vemos, 4K va a ser igual a 10 y K en este caso sería 10 cuartos o si no, o 2,5. Y ese sería el valor que tomaríamos para acá. Y bueno, en este caso 5K sería 7,5. Y bueno, ya tendríamos la distancia de acá hacia allá, ¿no? Y de acá y de 3K y ya no tomaríamos en cuenta, ¿no?
Así que hallando ya la medida que nos faltaba, continuamos, ¿no? Ahora sumaríamos más 10 en i y más 7,5 que es la nueva medida que hallamos, pero esta vez en j, ya que vemos que va hacia arriba, y en x sería cero. Ahora bien, ahora que solamente quería más 2 en i y más 14. Y bueno, ahora solamente sumaríamos cada uno con su propio eje, ¿no? Los que están en el eje X, menos 12 más 10 más 2 más 14. Acá simplificaríamos 10 y 2 12 con menos 12. Y solamente nos quedaría 14i más 7,5 en j. Ese sería nuestro vector de longitud. Ahora bien, ahora solamente nos quedaría hallar este producto vectorial, que sería de la siguiente manera. Utilizaríamos en este caso matrices para poder multiplicar y hallar el nuevo vector. Entonces acá sería I por la matriz de 3 por 3 y JK y ahí JK de del vector longitud, que es de 14.007,5 en J y 0 en K. Y el vector del campo magnético, que es de 0 0 y en K es de 2. Y bueno, resolviendo esto con la ayuda de la calculadora, nos quedaría, acá me faltó el amperaje, acá ya lo ponemos de frente, sería 10, ya que es un dato que nos da el problema, ¿no? Que la corriente es de 10 amperios. Y bueno, hallando esto en la calculadora nos da el vector nuevo, que es de 150 en i, menos 180 en j y más 0 en k. Y esa sería la respuesta, ¿no? También podríamos hallar la magnitud de la fuerza magnética, que sería igual a la raíz de todo, de 150 al cuadrado más 180 al cuadrado, y nos daría una respuesta de 234,31 newtons. Y también podríamos hallar los ángulos directores, ¿no? Tanto en alfa, beta y teta, que dice que acá sería 150 entre la magnitud menos 180 entre la magnitud y 0 entre la magnitud. Y dice que en X va a ser igual a 50,2 grados, en Y va a ser igual a 120,80 y bueno, en teta, este, el coseno de la -1 de 0 es 90 grados. Y acá me faltaría poner, acá iría coseno de la -1 en cada uno. Ajá. Y eso, ¿no? Esto si nos pidiera el problema, ¿no? Hallar magnitud y la dirección de la fuerza magnética. Pero no nos pide, pero es algo que podemos agregar, ¿no? Y que es bueno saberlo. Bueno, para el segundo problema nos piden determinar la fuerza magnética en Newton que experimenta la barra conductora doblada tal como se indica.
Si esta tiene una resistencia de 10 ohm y un campo magnético de 0,2 Tesla y un voltaje de 50 voltios. Bueno, anotamos nuestros datos. Como datos tenemos que hay una resistencia de diez ohm, un campo magnético de 0,2 Tesla y un voltaje de 50 voltios. Y bueno, ya con estos datos, pero recordemos que en la fórmula utilizamos corriente, pero co- como vemos tenemos resistencia y voltaje, y sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, es decir, que la corriente va a ser igual a 50 voltios sobre 10 ohm. Entonces la corriente sería de 5 amperios. Ajá. Y con eso hallaríamos la corriente, que es el dato faltante. Ahora bien, la fórmula que utilizaremos en este caso es para hallar la fuerza ya en como una respuesta escalar y ya no vectorial. Y la fórmula va de que F va a ser igual a la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo que tiene el campo magnético hacia el campo. Del campo magnético hacia el campo eléctrico, ajá. Y bueno, para eso necesitaríamos las longitudes que nos faltan. Y bueno, esto lo sacamos con la ayuda del ángulo, ¿no? De 37, al cual se lo pone 3K, y acá sería 4K, y acá es de 5K. Y bueno, 5K sería igual a 50, en donde K va a ser igual a 0,10. Entonces K vale 10, entonces la longitud de acá sería de 40, y esta altura sería de 30. Y como vemos, acá hay un cuadrado, y en un cuadrado todos los lados serían iguales. Así que tendrían la misma longitud. Así que solamente nos quedaría aplicar la fórmula de corriente, que es de 5 amperios, por la longitud, que en este caso sería la suma de todas las longitudes, ¿no? 3 no, sería de 4 por 0,3, ya que como vemos en este caso se va a repetir. Bueno, serían 3 veces, ya que esta línea es una línea imaginaria y no contaría como la longitud de la barra, ¿no? Entonces sería, ajá, 3 por 0,3 más 0,4 por el campo, que es de 0,2, y el ángulo, que es de 37. Entonces en este caso sería seno de 37. Y bueno, resolviendo esto, nos da que la fuerza magnética sería igual a 6,62 newton. Bueno, esta sería la respuesta, ya que es lo que nos piden, ¿no? Fuerza magnética en newton. Y esta sería la respuesta. Acá pongo 0,3, ya que debemos trabajar los problemas en metros y transformé los centímetros a metros. Y es por eso que sale de esta manera. Y este sería el segundo problema. Ahora vamos con el tercer problema, y el cual dice que la figura mostrada es parte de un hexágono regular de lado 15 centímetros. Nos pide hallar la fuerza magnética resultante en el conductor mostrado, por el cual circula una corriente de 12 amperios y existe un campo cuya inducción magnética es de
2 Tesla. Y bueno, para ello anotamos nuestros datos, como siempre. Nos da que tiene una corriente de 12 amperios. También que eh, existe un campo de inducción magnética de 2 Tesla. Y es un polígono regular de lado de 15 centímetros, o sea, de 0,15 metros. Y ya que es un polígono regular, en este caso todos los lados serían iguales. Y nada más. En este caso aplicamos la misma fórmula que la anterior, que es de la misma manera, ¿no? Fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud, por el campo, por el seno del ángulo. Y bueno, acá en este caso no solamente nos faltaría el ángulo, pero el problema nos da el dato de que esto es un hexágono regular. Así que si salen unas fuerzas, el ángulo siempre va a ser de 90. Y eso sería lo que aplicaríamos, seno de 90. Entonces, aplicamos, reemplazamos corriente de 12 amperios por la longitud de 0,15, si no me equivoco. Ajá, 0,15 por 2 por el seno de 90. Y bueno, en este caso sería ahí una respuesta de 3,6 newton. Y esta sería la respuesta. Ya que nos piden allá la fuerza magnética resultante en el conductor mostrado. Y bueno, esta sería la fuerza magnética resultante. La respuesta cambiaría si nos pidieran allá la ecuación vectorial de la fuerza, pero este no es el caso, así que utilizamos una fórmula que va a una respuesta más directa, ¿no? Y bueno, en este caso la fuerza resultante del conductor va a ser de 3,6 newton. Y bueno, con esto terminaríamos los 3 problemas de fuerza magnética en conductores sobre campos eléctricos. Y bueno, eso sería todo. Gracias.